Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Leffel, asesor inmobiliario por este lado. Una vez más, bienvenidos a mi canal. Si es primera vez que se conectan, en este canal hablamos sobre todo lo relacionado a bienes raíces acá en República Dominicana, sobre todo en la zona de Punta Cana. Así es que los invito primero que nada a darle like, activar las notificaciones y suscribirse al canal. El día de hoy tenemos algo muy particular. Han surgido muchos proyectos múltiples dentro de todo lo que es Punta Cana. En especial en una zona que ustedes saben que me encanta, esa zona es Vista Cana. ¿A qué me refiero con proyectos múltiples? Proyectos que tienen apartamentos, townhouses, dúplex, villas individuales, todo en un solo proyecto. Y para eso hoy tenemos a la señorita Mar Peña. Así es que vamos arriba. Vamos a darle una calurosa bienvenida acá al canal nuevamente a nuestra queridísima Mar Peña, asesora inmobiliaria acá en Punta Cana Solution Real Estate. Hola Mar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Estoy muy bien, Néstor. Casi un año de estar aquí en tu canal contigo. Felicidades por el progreso. Esto está espectacular. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas. Claro, claro que sí. Oye, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Quiero que sepan que yo escogí a Mar porque Mar es especialista en este tipo de proyectos múltiples que manejan distinto tipo de propiedades dentro de un solo complejo. ¿A qué me refiero con esto? Estos proyectos, como les comenté anteriormente, son proyectos que tienen, vamos a decir que para todos los gustos, ¿no? Entonces, Mar, cuéntanos un poquito primero que nada, bueno, para los que no conocen a Mar Peña, Mar, cuéntanos quién es Mar Peña y de dónde viene Mar Peña y qué está haciendo Mar Peña aquí hablando con nosotros. Bueno, pues Mar Peña llega en el 2005 a lo que es Punta Cana. Hace aproximadamente 21 años que estoy aquí en la zona de Punta Cana. Soy más del este que del Cibao. Vengo de San Francisco de Macorís. Tengo 10 años ya en el sector inmobiliario. Punta Cana Solution me dio la bienvenida y hasta el momento nos mantenemos aquí, pues dándole a todos pues la asesoría correcta y precisa para que hagan una buena inversión en Punta Cana. Excelente, excelente. Primero que nada, perdona que haga este paréntesis. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento desde Holanda, desde Bélgica, desde Portugal, desde Estados Unidos, desde Venezuela, desde Argentina, desde Colombia, de Panamá, México, Chile e Italia. En 24 horas van a tener, si no hablan español, van a tener los subtítulos de este live stream disponibles para ustedes, así como las descripciones y donde YouTube lo permite, el audio en su propio idioma. Entonces, bienvenidos todos a este live stream. Entonces, Mar, cuéntanos una cosita más. ¿Por qué Vista Cana es uno de los sitios más interesantes en este momento para invertir? Pues mira, Vista Cana lo que ha hecho, lo que ha prometido, es lo que ha hecho y lo ha demostrado. A partir de lo que fue pandemia, pues comenzamos una escala que no ha parado de subir. Estamos en un momento puntual en cual todas las amenidades ya están listas, o la mayoría de las amenidades, para mejor decir. Tenemos Casa Club completa con lo que es la playa artificial, lo que son los lagos, tenemos 2 restaurantes, tenemos esa cafetería, tenemos incluso el sushi bar en el campo de golf completo. Que acaba de abrir. Exactamente, acaba de abrir, buenísimo, delicioso. Los invito a todos que lo prueben. Que ya está completamente listo para todos los propietarios. O sea, tiene más del 80% de la infraestructura completa. Eso es muy importante para la confianza de todos los inversionistas que vienen aquí. Y nada, la gente llega aquí y se enamora completamente cuando ve el desarrollo que se ha dado. O sea, nosotros comenzamos 2021, 2020 a mostrar lo que era esto, y como decimos allá en mi campo, monte y culebra. Los que creyeron, los que confiaron, están hoy riéndose con la muela de atrás totalmente. Comenzamos en unos precios bastante flexibles y el día de hoy pues tenemos personas que tienen plusvalía de más del 100%.
De hecho, ha sido impresionante cómo ha funcionado todo el desarrollo dentro de Vista Cana. Eh, Precisamente por eso, la ganancia capital, la ganancia al equity y el retorno de inversión ha sido monumental. O sea, las personas que entraron en los momentos correctos, todavía es momento correcto para entrar en este tipo de Exacto. proyectos que vamos a presentar el día de hoy, eh, supieron hacer una inversión, perdón, estamos en vivo y yo me ahogo. Supieron hacer una inversión en el momento adecuado y en los proyectos adecuados. Y eso ha generado que tengan una confianza en el proyecto y sigan reinvirtiendo en este proyecto. Ahora, Mar, cuéntanos un poquito qué proyecto vamos a ver, de quién es el proyecto y cuál ha sido la trayectoria de este desarrollador. Mira, el proyecto que vamos a ver ahora está en su cuarta etapa, muy feliz de decirlo, es Green Garden 4, es del grupo de McDougall, son personas que comenzaron pequeñitos aquí en Vistacana, comenzaron con el desarrollo de Villas Duplex Infinity, no sé si los recuerdas. Claro. Exactamente, se vendieron todo al 100%. En el 2022-24 lo entregamos. Comenzamos con Green Garden 1 entregado, Green Garden 2 entregado, Green Garden 3 a un 50% de desarrollo y ahora comenzamos las preventas de lo que es Green Garden 4, que está súper bien localizado. De hecho, hablando de la localización, ahí lo tenemos, justo detrás de la playa artificial. Exactamente, a pasos. Bueno, literal lo que tienes es que cruzar la calle, entrar por la calle de servicio que está detrás de Playa Residence y llegas directo a la playa artificial, o sea, entras por los caminos peatonales. O sea que a nivel de ubicación está magnífico. Y si vemos hacia el lado sur, podemos ver que está a 4 o 5 minutos de la ciudad deportiva también. Exacto. O Que sea, también está en su desarrollo. claro, de hecho entiendo que se va a entregar por fases la ciudad deportiva, ¿correcto? Exactamente. O sea que ese es uno de los atractivos. Entonces, cuéntanos qué vamos a conseguir ahí en Green Gardens. Mira, es un proyecto completamente mixto. Tenemos apartamentos de una habitación con estudio, tenemos rooftop también con terrazas, tenemos lo que son villas individuales desde 4 habitaciones y servicio y tenemos duples de 3 habitaciones y también 3 habitaciones y un cuarto de servicio, el cual te da villas y duples completamente grandes para ese mercado que sigue exigiendo, porque esto es nuevo. Aquí de verdad no hay otro proyecto que tenga una habitación en el primer nivel. Eso nos lo han pedido muchas veces. Hemos logrado modificar proyectos, pero que venga el proyecto ya conceptuado, con la habitación, con la cuarta habitación que esté en el primer piso, eso es excepcional. De hecho, hay otro proyecto, no lo voy a nombrar, que tiene una habitación en primera planta. Por ahí va a salir el desarrollador que está conectado, va a salir a decirnos, soy yo, porque está por ahí, porque ya lo vi conectado acá en el canal de YouTube. Hay algo muy interesante que tú acabas de nombrar y que es una decisión de mercado, netamente. En el último año, y regreso al master plan para ver un poco cómo está distribuido el proyecto y sobre todo para hacer hincapié en esas villas de las cuales estábamos hablando ahora, ¿no? Ha habido una demanda de villas de 4 habitaciones dentro de Vistacana. Brutal. Y no ha habido el mercado real, o sea, no ha habido, perdón, el producto real de 4 habitaciones, o sea, de 4 habitaciones más servicio. Entonces, no ha existido ese mercado y sobre todo el que existe está en unos precios, vamos a decir, bastante elevados, que son unos precios que muchas veces se puede salir del presupuesto de muchos inversionistas o de muchas personas que quieren empezar a vivir y empezar a hacer vida dentro de Vistacana. Entonces, McDougall crea este producto precisamente para esa gente. ¿Cuántas villas son? Villas individuales son 8, villas duples son 12. Así es que los que quieren villas tienen que apurarse. Exactamente. Porque no hay mucha disponibilidad de ellas
Y después va a pasar que van a llegar en 2, 3 meses cuando se encuentren con este video y van a decir, yo quiero una villa y no hay. Entonces se van a molestar porque no lo hicieron a tiempo. Exacto. Porque eso tiende a pasar. Cuéntame de las amenidades. Bueno, perdón, estábamos hablando primero de los apartamentos, De ¿correcto? los apartamentos, sí, volvemos a ellos. Volvemos a los apartamentos. Aquí estamos. Tipo A. Exactamente. Los tipo A son apartamentos que están en el primer piso, son apartamentos que tienen 55 metros cuadrados aproximadamente, un poquito más. Pueden tener patio. Puede ser un patio de 12, 14, 16 metros aproximadamente. Se puede pagar adicional lo que es el jacuzzi o jacuzzi. Ya elegiría en lo que es el propietario qué le cabe dentro de ese patio y qué él prioriza, si el espacio del patio o el jacuzzi. Ahí, ¿qué priorizarías tú? ¿El Yo patio o soy el amante jacuzzi? del verde, a mí me encanta la grama, me encanta la grama. Vistacana cuenta con 2 piscinas de adultos hasta el momento en las zonas comunes y yo priorizaría el patio con una mesita y una buena taza de café frente a la piscina. Eso me encanta. Me Sí. encanta la forma en la que piensas. Acá tenemos los A2. Por lo que veo es una réplica del apartamento A1. Vamos a ver un poco. Sí. Pero ya no con el jardín, sino con un balcón, con un pequeño Con un balcón. balcón, exactamente. Ok. Exactamente, y se replica prácticamente lo mismo en el tercer piso, ya con A3 con estudio. Un estudio y el rooftop terrace, ¿no? Y el rooftop, Ahora, exactamente. mira qué interesante que saltamos de una propiedad de 55 metros a Sí, una propiedad de 93 metros. exactamente. O sea, tenemos una casa pequeña en esas dimensiones. Así es, tenemos ya distribuciones así. O Esto sea, es, son apartamentos funcionales, espaciosos, con mucha modernidad, acogedores, con espacios realmente que te atrapan, porque todos los apartamentos miran a piscina. Eso es una ventaja muy grande. eso es un diferenciador muy grande. Exacto. O sea, que aquí no vamos a tener ese tema ay, es que yo no quiero la vista al estacionamiento. No, es que no hay vista al estacionamiento. O sea, Es así, es así, sí. es así. Mira, a nivel de rentabilidad, este tipo de apartamentos, ¿cómo lo ves tú dentro del mercado actual? ¿Ok? De lo que es, vamos a llamarlo, la renta corta, que es lo que más está buscando ahora el público. ¿Cómo ves tú que se posiciona un apartamento de estos dentro de ese mercado? Mira, los apartamentos entre más atractivo tengan, pues mejor posición toman. Eso no hay duda. Siempre va a depender de cada cliente también. Por ejemplo, el envejeciente que tiene problemas en la rodilla como yo, pues coge su primer piso y su patio. Ya el del tercer piso, pues no le cuesta las escaleras, que va a subir de su apartamento al segundo piso para disfrutar de lo que es el jacuzzi, la vista a la piscina o alrededor también. O sea, sí, sí, va a depender mucho, pero entre más atractivo tenga tu departamento, mejor esté decorado, acorde a lo que es Punta Cana, será el que más rente. Siempre será así. Además que hay que hacer un trabajo de marca para posicionar las unidades. Exacto. Correcto, ¿no? Ujú. Vamos a la 4, que es otro rooftop, pero vemos que este es todavía más grande. Sí, es así. O sea, esta es una consulta que yo creo que va a surgir prontamente. ¿Los accesos de estos rooftops son internos o externos Son, de la in- propiedad? son completamente internos por el pasillo de cada apartamento. Oye, de verdad que son una belleza. Son una belleza. Ahí hay espacio suficiente para poner un barbecue, un pequeño jardín, además el jacuzzi. O sea, un área de verdad muy, muy, muy acogedora. Mira qué bello el diseño. Bueno, hemos visto de McDougall la calidad de construcción, Sí. conocemos los acabados de McDougall y esto es algo muy importante, señores, a los que se están conectando la primera vez acá en el canal. Nosotros nos gusta trabajar con desarrolladores
que conozcamos la calidad de construcción y sepamos qué es lo que van a entregar y cómo lo van a entregar. En el caso de McDougall, es bastante alta la calidad, es muy alta. Son apartamentos de altísimo rendimiento, o sea que si es para renta corta, estos acabados aguantan rotación sin necesidad de tener mucho mantenimiento, ¿no? Entonces eso es algo que siempre tienen que tomar en cuenta. Sí, Néstor, la verdad sí, mira, estamos en un momento muy delicado. Lo hemos visto en las redes, tanto nosotros como también nuestros clientes se alarman, nos llaman, ¿qué está pasando? Es verdad, es mentira. Hay muchas cosas que son verdad, hay muchas cosas que se exageran, pero este es el momento de confiar en las personas que lo han hecho bien una y otra vez. Y nosotros como Punta Cana Solutions siempre apostamos a ese ganador que ha tenido una trayectoria que no tiene nada que decir. Entrega a tiempo, buenas calidades, personas muy familiares, muy cercanas a nosotros, forma de negociar sin ningún problema. O sea, siempre al día y en el momento está la respuesta de esta desarrolladora para nosotros. Mira, sé que va a surgir la pregunta más adelante, pero la voy a hacer de antemano. Y si la preguntan, le digo, mire, dele para atrás al video, vuélvalo a ver y lo contestamos. Estamos viendo todo este mobiliario espectacular. Normalmente los renders son artísticos, correcto. ¿Van a tener paquete de mobiliario para estos apartamentos? Sí, se espera que 6 meses antes se pueda presentar un paquete inmobiliario. Es igual a lo que son los jacuzzi, son costos adicionales, tanto en el rooftop como en el patio del primer nivel. Esto también a los últimos 6 meses se enviará cotizaciones a todos los clientes a través de nosotros para quien quiera agregarlo. Claro, porque eso siempre es opcional. Y además Exacto. está el cliente o el propietario que quiere darle su toque personal, su Exacto. acabado personal, convertirlo en su santuario, ¿no? Hay algo que Así. sí he visto acá, a diferencia de muchos proyectos de inversión, sobre todo de renta. Este proyecto se ve bien familiar, se ve bien como para una familia joven que quiera empezar su vida, además que está cercano al colegio también. Entonces, lo veo también no solamente como ese proyecto de renta, sino como ese proyecto de vida también que puede tener esas parejas que están comenzando. Acá tenemos los B1. Cuéntame un poquito de este, que ya veo que los espacios son mucho más amplios, ¿no? Sí, aquí hay una característica que es que tiene un estudio o family room. Depende a lo que quiera dirigirlo el cliente realmente. Esto es un apartamento de una habitación completamente amplia, con su baño en suite, tiene una sala frente a lo que es toda la terraza del o patio frente a piscina y al lado tiene un family room o un estudio. Esto siempre va a depender de esta familia, de 2 o de 3, que podría ser también de 3 ya con el bebé. Ponerlo cuarto de juego, ponerlo el estudio para trabajar o simplemente para disfrutar una buena película con un vaso de vino. Tú sabes que lo mío siempre yo voy tomando. Por la mañana café, al mediodía ya yo estoy con la cerveza, yo ya en la noche estoy con la primera copa de vino haciendo la cena y ya termino en la cama haciendo la agenda del siguiente día con otra copa de vino porque hay que disfrutarlo todo. Bueno, a mí me encanta ese espacio precisamente por esa oficina que Sí, puede quedar ahí. está Vemos lo buenísimo. mismo que vimos en los tipo A, la réplica del apartamento en segundo nivel, eliminando el jardín y colocando ya el balcón, ¿no? Exacto. El pequeño balcón. El pequeño balcón, así es. Acá estamos viendo el B3, que vendría siendo ese apartamento rooftop que vimos en el caso de los A1. Eh, o sea, este tiene un poco más de espacio en el área de vida, vamos a llamarlo. Sí. El área de esparcimiento la veo igual o similar a la de la 1, ¿correcto? Exacto, es así. Bello, Bello, bello. espectacular, espectacular, espectacular. Es que ahí tienes el espacio para los niños, en el family, ahí tú tienes el espacio para la diversión arriba con el grupo de amigos o viceversa, el espacio de trabajo, es que como lo quieras definir. Acá me están haciendo una pregunta Sí, que, bueno, tengo que hacerla.
Me dice, ¿para cuándo tienen pensado entrega de este proyecto? Bueno, el proyecto tiene varias etapas. En apartamento tenemos 3 etapas, que es lo que más me gusta, porque tiene una flexibilidad de entrega importante y como ellos siempre han entregado a tiempo, pues entiendo que se va a cumplir perfectamente. Tenemos junio 2029, 33 cuotas, diciembre 2029 y tenemos junio 2030 con 46 cuotas. Súper flexible para pago. O sea, esas 36 cuotas hacen que el plan de pago sea bastante cómodo, Muy que no cómodo. sean cuotas muy elevadas y te da holgura para pagar. Así es que, señores, tomen lápiz y papel, vayan anotando todas las dudas que tienen, vayan concretando su plan y ya saben, abajo están mis números, están los números de Mar también. Entonces, ya saben qué deben hacer, Pueden llámenos. contactarnos para nosotros inmediatamente hacerle esa simulación de pago y a ver a qué apartamento se adaptan. Yo me adapto al del patio. Bueno, yo te digo una cosa, a mí el C1 me fascina. Sí, 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 Dos sí. habitaciones, perdón, 80 metros cuadrados, un jardín mucho más amplio. Sé que va a surgir también la pregunta, en el caso del jacuzzi acá, si el jacuzzi se podría mover de posición, yo creo que eso es algo que deberíamos consultar al desarrollador. Sí, se No sé si puede. es un tema de, sí se Se puede. puede mover y sí se podría negociar también la amplitud. Oh, Por eso hablamos de la cotización en los últimos 6 meses antes de entrega. Para los patios más grandes podrían tener una piscina más grande. eso es muy interesante porque no todos los proyectos lo permiten. Exacto. Sabes que muchos proyectos limitan esas dimensiones al estándar que ellos hacen. Entonces, ya que tengas esa flexibilidad, es una ventaja Es y vas, así. y vas ganando. C2, vemos la réplica en segundo nivel, En con segundo balcón. nivel. Y aquí sí noto que las terrazas son bastante y considerablemente más grandes que las anteriores. Exacto. Porque ya aquí estamos hablando de apartamento de 2 habitaciones, Néstor. Y 2 habitaciones significa que vamos a tener más clientes de renta vacacional. Podrían ser 2 parejas o podrían ser 2 parejas con cada uno con un niño también para el sofá cama. Entonces hay un espacio mayor en el rooftop para disfrutar. Me encanta. Me encanta. Oye, la piscina se ve espectacular. Sí, sí, sí. Ajá. Llegamos a los dúplex. Ay, hermosos. Cuéntame de estos dúplex. Te voy a contar lo mejor que tienen los duples. Tienen cuarto de servicio. Perdón, estamos en la villa individual. En la individual, ok, pues la villa Sí. individual también tenemos 4 habitaciones, tenemos cocina y tenemos cuarto de servicio. Que con el cuarto de servicio, pues mira, las personas que vienen del extranjero no están acostumbrados tanto como nosotros a tener ese servicio interno en casa. Así que ese cuarto de servicio puede ser lo que tú quieras. El estudio escondido de los niños para que no lleguen a interrumpir el trabajo, la reunión, la concentración. Puede ser el cuarto de los niños mientras se tienen reuniones de mayores en la parte sociales como living room y dining room. Por ejemplo, el cuarto de juegos de videojuego que está muy, muy de moda ahora para los niños y es una forma de mantenerlo un poco controlados. Y qué decirte, tiene el patio verde, tiene un pequeño des ahí precioso. En todas las villas tienen ya prediseñado lo que es una piscina. Se podría también negociar, ver si se podrían, hay patios que pueden ser más grandes que otros. Y eso, y 3 habitaciones completamente privadas arriba. Abajo el envejeciente o al que le duele la rodilla como yo, que dice, ya yo no voy a subir más Qué feo escalera. esto de envejeciente. Yo soy de la que me duele la rodilla, vamos a ponernos ahí. Yo soy de la que me duele la rodilla, que ando en falda con tenis, en vestido elegante con tenis, o muy zapatos muy planos, porque ya la rodilla pues ya no me da para más merengue ripiado, Néstor, ¿qué te digo? Mira,
Acá me están haciendo una pregunta de inversionista concreto, un inversionista que ya ha comprado varias propiedades acá con nosotros. Ese Me- seguramente se la sabe, pero me va a poner en el aprieto. Muy probablemente. Me está preguntando cuál es el diferenciador principal que nosotros vemos en este proyecto. Pues mira, la combinación de apartamentos, villa y duple hace una dinámica completamente diferente. Mucha gente tiene el pensamiento que puede haber una controversia. Yo lo que veo ahí es una posibilidad de mayor tráfico. Tenemos público de todo tipo. Por el público que más viaja al año es el público en pareja. Pero ese público en pareja siempre tiene una familia. Y este proyecto también se da para la renta vacacional, Airbnb, Expedia, Booking, todas esas rentas cortas. Final de año, tú tienes una villa completa para toda tu familia, con 4 habitaciones, un servicio, un estudio o cuarto de juegos. Igualmente, tú puedes volver en febrero a celebrar San Valentín con tu pareja, a ese apartamento de una habitación, una comunidad que te brinda todo, porque tiene todas las amenidades, más todas las amenidades de Vista Cana. Estás en una ubicación estratégica, a 2 minutos del mundo del entretenimiento en coche, o sea, a 10 minutos de lo que es la playa y a 15 minutos de la playa, del aeropuerto, o sea, ya no se puede pedir más. O sea, estás céntrico dentro de todo lo que es la zona turística. Y es que lo que han visto Vistacana, estos últimos 6 meses, nosotros hemos abierto pues muchas más amenidades. O sea, la nube está terminando, pero en diciembre nosotros inauguramos el supermercado de la línea del Grupo Ramos La Sirena. Nosotros tenemos cafetería para desayunar. Nosotros tenemos 12 restaurantes para comer y para cenar. Nosotros tenemos sushi para merendar a media tarde ahí en el golf. Es que de verdad, de Bávaro, Punta Cana, nosotros estamos en el corazón, en una ubicación que ya nadie la va a tener, con unas amenidades que se podrán repetir, pero ya nosotros la tenemos en funcionamiento y todo el que firme un contrato tiene derecho a visitar y a disfrutar de las amenidades que tenemos hoy día. Debo darle la bienvenida a todas las personas que se están recién conectando. Hoy estamos hablando, si está llegando en este momento acá al canal, hoy tenemos a Mar Peña, asesora inmobiliaria de Punta Cana Solution Real Estate. Estamos conversando sobre el proyecto Green Gardens. Una vez más, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle a la campanita y acuérdense de comentar y compartir este video. Ya llegamos a las duplex. Por fin estamos acá. Cuéntame un poquito de esta. Habíamos comenzado Sí. hablando que estas tenían habitación de servicio, ¿correcto? Sí, sí, es lo que más me gusta. Nosotros que vivimos aquí, pues hacemos mucho uso de este servicio. Las que somos madres más, yo entiendo que tiene un tamaño perfecto para una familia para comenzar, con 2 niños y la abuela, si también la abuela existe. Y tenemos ese cuarto de servicio para esa persona que no acompaña. La persona de servicio en República Dominicana es como parte de la familia, aunque aquí en la zona este, pues puede fluir un poco más y variar, pero las mías, por ejemplo, han tenido 5 años conmigo, 3 años conmigo, 4 años conmigo, hablo con todas todavía, sé de sus hijos, sé de su familia. Entonces, para que tengan ese lugarcito dentro de la casa, ese lugar privado de ellas, con su cuarto de baño, con su comodidad, que puedan descansar apropiadamente, ya que son parte del desarrollo de tu familia. Sí, es que son parte de la familia. Exactamente. Mar, aquí tenemos una pregunta. Sabe que yo no tengo filtro acá en el canal. Nosotros no filtramos las preguntas como llegan salen y Va. así mismo se hacen. Nos están haciendo una pregunta a ambos. ¿Qué pensamos de las palabras de don Fran Rainieri referente al desarrollo inmobiliario de la zona? Él tiene toda la razón. Yo entiendo que tiene toda la razón. Lo que pasa es que esas palabras no van destinadas a un proyecto como Vistacana. Son estos proyectos que están ahí afuera, que te lo están vendiendo, que tú no tienes una agencia inmobiliaria responsable que te pueda decir, yo tengo el dossier de este desarrollador y yo doy fe y testimonio de que nosotros tenemos 4 sesiones, 4 etapas vividas con ellos y son todas exitosas y yo te recomiendo que tú puedas comprar aquí.
O sea, eso que dijo Frank Rainieri es muy cierto, pero no tiene nada que ver con lo que se vive en Vista Cana. Correcto, de hecho ahí estoy de acuerdo contigo y además yo le voy a agregar varios punticos a ese punto porque ha causado polémica Claro. esas declaraciones que dio don Frank Rainieri. Para los que no sepan cuáles fueron esas declaraciones, les recomiendo que las busquen en YouTube, están en YouTube y están en toda la prensa nacional. En toda la prensa nacional. Bueno, ya caló a la internacional. Claro, claro, y se criticó mucho la forma del desarrollo de la zona, una forma no planificada, y dijo que el gobierno tenía que tener mano dura en estas formas de desarrollo desordenados que están pasando. A mí me encantó eso, a mí me encantó, y te voy a decir claro, es que porque tiene uno toda de la los problemas mayores que tenemos con los clientes es por la permisología, que aunque la hayan sometido, depositado a tiempo, la duración de esta permisología atrasa el proyecto siempre unos meses y nuestros clientes se desesperan. Y es que la burocracia política de aquí, pues lamentablemente todavía no está en el speed que va la economía. Correcto. Ahí estoy. Son palabras de Mar Peña en este momento y tiene toda la razón en lo que está diciendo. Yo tengo la razón porque yo trabajé 10 años en el DPP. Claro, ¿qué es lo que quiero yo acotar de esas palabras de don Frank Rainieri? Esas palabras obviamente no están dirigidas a macroproyectos como por ejemplo Vista Cana, que Vista Cana cuenta con un planeamiento, cuenta con una estructura, ¿ok? Y un master plan definido, estudiado y aplicado. ¿Okay? Eso es lo primero. ¿Cómo veo yo este llamado de atención de una de las personas que más admiro aquí en República Dominicana? Y tengo que decirlo, que es don Frank Rainieri. Es un llamado de atención a los próximos macro desarrolladores. ¿Okay? Es un llamado de atención a que no pueden hacer las cosas improvisadas. Tienen que hacer un master plan definido, una cosa bien proyectada, bien pensado y estructurado, y arrancar sus desarrollos. Entonces, él más bien lo que está dándole fuerza a proyectos como este, donde tenemos algo estructurado, organizado y que no crece a lo loco. Exacto. Es simplemente replicando modelos que han sido exitosos. Es como se ve esto. ¿Qué otra forma lo veo también? Señores, hay que ver hacia dónde se extiende la inversión en Punta Cana. Tienen que ver dónde están llegando las nuevas inversiones dentro de Punta Cana y voltear a ver estas zonas, como la que estamos hablando hoy, para poder analizar bien dónde van a ser los nuevos negocios y dónde va a ser todo el desarrollo urbanístico de la zona. Palabras de Néstor Leffel. Soy yo el que lo estoy diciendo. No así es necesariamente que sea el pensar de los organismos donde trabajamos, de las agencias donde trabajamos. Es una opinión muy personal de Néstor Leffel, esto que vamos acá. Preguntas que nos pasan por acá, que ya empiezan a hacernos preguntas de inversionistas y por supuesto tenemos que responderlas. ¿Cómo se ve el HOA? Me imagino que el HOA, el mantenimiento, dentro de Green Gardens 4. Bueno, hablamos de $2.5 por metro cuadrado. Es el precio que se está manejando en todo Vista Cana. Y lo bueno de todo esto es que la administración para estas propiedades, pues la va a dirigir lo que es el propio Vista Cana. Vista Cana ya tiene agencias administradoras o operadoras, las cuales están certificadas y calificadas aquí dentro en Vista Cana, el cual el cliente tendrá la opción de escoger. O sea que pueden escoger si es Vista Cana o otras agencias. No, ya Vista Cana tiene algunas agencias dentro. Ok. A nivel de Confotur, para los que no sepan lo que es la ley de Confotur, que son nuevos en el canal, que se están conectando y no conocen lo que es el real estate acá en República Dominicana, el Confotur es un beneficio de ley que da a cierto tipo de proyectos del gobierno dominicano, donde se exonera de los impuestos tanto de transferencia de título como de IPI
hasta por 15 años, no es que sea por 15 años, sino hasta por 15 años Hasta por de esos 15. impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos parados en el Confotur acá en Green Gardens 4? Pues lo mejor que tenemos es que tenemos mucha experiencia. Eso es bueno. Exactamente, ya tenemos Confotur aprobado en los proyectos entregados ya y este ya comenzó su tramitación. Ok, o sea que ya como tenemos ese historial de los otros Confotur aprobados, tenemos, no vamos a decir que ya lo tenemos, pero tenemos muy avanzado el proceso. Está avanzado el proceso, se saben cuáles son los hitos importantes para poder calificar, el proyecto cumple con cada uno de ellos, además está dentro de un proyecto residencial turístico, el cual es, la probabilidad es menos del 1% de que no. O sea que se puede contar con la aprobación de Se eso. puede contar con Quiero la dar la bienvenida a nuestro queridísimo Wilson Bonilla, una vez más acá activo en el canal, es de los grandes supporters del canal y no se pierde un live stream acá. Acá nos preguntan también, otra pregunta de inversión, ¿cuáles son los 3 factores principales para que yo elija este proyecto? Te doy un poco el perfil de la persona, ¿ok? Okay. Para que lo veamos. Es inversionista, tiene varias propiedades ya en distintas zonas, va hacia un target medio alto, ¿ok? Además, le gustan las propiedades de alta rentabilidad. Entonces, ¿a qué me refiero con alta rentabilidad? Alto retorno de inversión. Exacto. Entonces, ¿cuáles serían los 3 factores que tú darías o los 3 factores principales de por qué elegir Green Gardens? Pues lo primero es que no podemos ir atrás, a lo que ha pasado atrás, ¿verdad que sí? De Green Garden 3 a Green Garden 4 tenemos más de un 30% en plusvalía ganada. O sea, eso es lo primero que debería de tomar en cuenta y Green Garden 3 todavía está a un año para entrega. O sea, que vamos a seguir subiendo. Eso es uno de los principales. Tenemos las unidades que más se rentan. Tenemos una diversidad de unidades de una habitación estudio o una habitación con rooftop. La del patio es para mí, para que lo La del sepa. patio no la vas a vender, esa es tuya. Exactamente, exactamente. Además, la localización que tiene el proyecto está a pasos de la segunda playa artificial de Vista Cana, que se entrega justamente un año antes de la última entrega de este proyecto. Y además, tenemos la circunvalación. Para esas personas que vienen del interior, que vienen por el aeropuerto de Santo Domingo, es una ventaja grandísima tomar la circunvalación. Se ahorran unos 35 minutos. O sea, no voy a contar si ya tiene 3 propiedades y ya sabe lo que es Vista Cana, no tenemos que contarle las amenidades de Vista Cana, que realmente son una de la mayor plusvalía que tienen todos los proyectos aquí dentro. Sí, o sea, las amenidades de Vista Cana no tienen comparación con ninguno de los proyectos que tenemos ahora en el mercado, ¿no? Eso es un punto diferenciador que estoy viendo acá. Acá me están preguntando por los precios, pero no vamos a decir precios en este momento. ¿Ustedes quieren saber los precios? Ahí están los números. Pueden contactarnos. Leffel, están los números de Mar Peña. Contáctenos, ¿ok? Y vamos a trabajarlo, vamos a irlo viendo. Tienen que aprovechar ahora que todavía estamos dando asesoría gratuita. Exactamente. Presentaciones de 20 minutos, rápidas, o sea, para que no pierda el tiempo ni ustedes como inversionistas ni nosotros como asesores, sino que esto es para tomar una decisión. Mira, esto realmente no me conviene, pues estamos aquí para servirle para la próxima porque sabemos que la inversión en Punta Cana va a continuar. Mira, acá tenemos un comentario bien lindo. Nos dice, cuando hay sargazo, la playa de Vista Cana no se afecta. Por eso amo Vista Cana. Exactamente. O sea, Una de las ventajas y por lo cual entendemos que se va a seguir replicando este proyecto. No sé si en esta magnitud, pero mucha gente sí va a querer replicarlo. De hecho, yo sí siento que se va a replicar, ¿sabes? Yo siento que se va a replicar, como dices tú, puede ser que no en la magnitud que está ahora Vista Cana, pero siento que se va a replicar porque los modelos exitosos se replican. Exacto. Y no te extrañe que la misma familia cree un proyecto más grande. Más grande, sí. Dentro de poco.
esperamos eso. Mar, cuéntanos unos últimos detalles, ¿ok? Antes de que terminemos este live, que una vez más nos fuimos a 40 minutos. Es así. Pasamos, a nosotros nos rinde para hablar. Es así. Mira, son 128 apartamentos Uh-huh. en una habitación estudio, una habitación con rooftop, dos habitaciones con estudio y dos habitaciones con rooftop. Tienen 7 opciones para elegir acorde a la inversión que quiera cada cliente. Eso es lo primero. Primero, tenemos disponible todavía 6 villas. Ya hemos sacado 2 del mercado, exactamente. Así que solamente nos quedan 6 individuales. Y nos quedan, de los duples, solamente nos quedan 8. De los 12. Exactamente. Estamos en las primeras semanas de preventa. El precio todavía no ha calado. Como digo yo, todavía estamos precio cero. Al momento de aumentar, estamos a puntito de llegar a ese termómetro de venta, el cual inmediatamente comienza a ganar la primera plusvalía entre el 8, 5, 7% aproximadamente. Así que aprovechen este momento para contactarnos, hacer su simulación, hacerle su presentación rápida y así ustedes poder tomar la decisión y aprovechar este primer precio. Esta es una de las mejores comunidades, no tenemos eso ya que dudar. Yo creo que todos han visto los videos. Yo lanzo el mío por Instagram mañana, por TikTok también, así que van a ver un poquito más de esta promoción. Nosotros quisimos hacer este live, Néstor me invitó y dije, perfecto, porque yo para el miércoles ya tengo programado el siguiente video de cómo ahorrar o cómo rentabilizar tu capital para el 2029. Y estos apartamentos tienen un modelo de negocio para que usted haga eso. Muy, muy importante esa forma de cómo rentabilizar tu capital y cómo rentabilizar tu propiedad. Exacto. Mar, aquí nos están haciendo una pregunta, obviamente nos pregunta desde cuánto comienzan las propiedades, pero la pregunta principal de lo que me están haciendo acá por este lado es ¿con cuánto reservo? Reservamos con 2,000, las villas con 5,000, el 15% a la firma del contrato, 35% durante construcción y 50% a la entrega. Este plan es muy flexible, está dentro de los más bajos dentro de Vistacana, con el 15% para iniciar. Y lo bueno de todo es que el 50% te garantiza una hipoteca aquí en República Dominicana. Que muchos extranjeros preguntan, ¿pero cómo lo hacemos? Mira, el plan de pago ya te da una preaprobación porque el 50% es lo que tú vas a optar por hipoteca en un banco. O sea que es un monto bastante Y fácil. todavía tenemos hipotecas en dólares y tenemos hipotecas en peso también. Claro, tomen en cuenta todas las personas que se están conectando, están viendo por primera vez el canal, que no, o sea, las hipotecas dentro de República Dominicana no están limitadas a una sola nacionalidad. Cualquier persona tiene acceso a la banca siempre y cuando su perfil lo permita. O sea, Así es. acá no hay una limitación como hemos visto en otros países, que llega un extranjero, quiere abrir una cuenta o quiere solicitar un préstamo o un crédito y le niegan la apertura de cuenta. Mi experiencia, mis clientes, después de 720 ya califican en República Dominicana para una hipoteca. Exactamente. Entonces, estamos súper bien en ese sentido. Entonces, familia, ya tienen todas las razones por las cuales tomar en cuenta este proyecto que se llama Green Gardens 4. Tienen mis números abajo, tienen los números de la señorita Mar Peña abajo y hay que tomar acción. Hay que tomar acción en los momentos correctos. Y como decimos siempre, el ahora es la hora de invertir. Exactamente, exactamente. Entonces, si quieren adentrarse un poquito más en lo que es la inversión inmobiliaria y aprender a invertir en bienes raíces acá en República Dominicana, abajo les dejo el link de mis libros en Amazon que los pueden ayudar muchísimo. Muchos de ellos están gratuitos en Kindle Unlimited. Si saben
les gustan los libros digitales, está esa opción. Si les gustan los libros de papel como a mí, pues ahí están también en Amazon, los tienen tanto en inglés como en español. Y nos vemos el próximo martes, familia. Tenemos una invitada muy especial el próximo martes. Tenemos a nuestra CEO, Jocelyn Torrealba, ¡Wow! donde vamos a estar hablando un tema muy interesante, no solamente para los propietarios de apartamentos, casas, villas, etcétera, sino para asesores inmobiliarios. Así es que no se lo vayan a perder. Y nos vemos el próximo martes, familia. Los quiero mucho. Gracias, Néstor, por la invitación. Bye, Mar. Nos vemos el próximo martes. Gracias a toda mi gente de TikTok por estar ahí. Ya saben, me pueden contactar vía DM para más información con este proyecto Green Garden 4. Bye. Bye.